Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre blockchain y las finanzas descentralizadas. Y este es un tema, yo creo que muy apasionante para las personas que hacen trading, además los seguidores de varias criptomonedas, porque es un tema que está muy en boga a partir de hace un par de años, quizás que cuando empezó a cobrar auge todo este sistema de finanzas descentralizadas específicamente. Y para tener David, como para entrar, digamos, en el tema, digamos, con algunos de los beneficios que está, o sea, ¿por qué es interesante hablar de este tema? Bueno, las finanzas descentralizadas están permitiendo hacer cosas como hacer trading entre criptomonedas en tiempo real, ¿ok? Entonces, ahí abre todo un ecosistema de trades que además opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no como las finanzas tradicionales, prácticamente con cero comisiones, sin intermediarios, sin tener que tener una persona a la cual le confiemos el dinero, sino que todo se ejecuta de forma descentralizada y sin pedirle permiso a nadie. Entonces no tienes que ni siquiera registrarte como persona y que haya un sistema de verificación de tu identidad, sino que desde cualquier parte del mundo, con una conexión a internet, puedes acceder a estos beneficios y empezar a hacer trading y empezar a moverte en este mundo de finanzas que no nada más se queda en el trading, sino que explora una cantidad de aplicaciones descentralizadas, como se les llama, que bueno, que si las hablamos todas en un episodio creo que no daría tiempo, pero sí, abre todo un panorama totalmente nuevo, ¿no? Absolutamente. Y me gusta que hayamos empezado mencionando esa frase de sin pedirle permiso a nadie, porque particularmente cuando pensamos en las criptomonedas y blockchain, es como un rescate del espíritu del Internet, el espíritu de rebeldía, de alguna manera de libertad, donde los propios individuos se empoderan, crean herramientas, las utilizan y hay la menor cantidad de intervención posible por parte de los estados, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con las finanzas descentralizadas, pero en este caso con el dinero. Y al final, cuando pensamos sobre las finanzas, son esas actividades que prácticamente están inmersas en nuestro día a día y no nos damos cuenta. La finanzas a nivel personal tiene que ver con hacer nuestros presupuestos, tiene que ver, por ejemplo, con tener la capacidad de enviar dinero entre diferentes personas, tiene que ver con la capacidad de ahorro, por ejemplo, tener las herramientas para poder guardar, hacerse colchoncito para el futuro. Y claro, toda esta evolución que blockchain le ha traído al Internet cambia sustancialmente la manera en la que pensamos sobre el valor. Y el valor es, de alguna forma, cómo agregamos nuevas cosas útiles al mercado, que tienen utilidad en muchos casos. Entonces, con la aparición de Bitcoin en el año 2009, lo que se logró es que sobre el Internet, que conecta todo el planeta, conecta casi 8.000 millones de personas, crear un dinero universal, un electronic cash, como lo describe Satoshi Nakamoto en el paper de Bitcoin en el año 2009, un dinero que es, mira, estaba leyendo Nelson en estos días un tweet y que es súper, como dije, wow, esto es una belleza de tweet. El tweet dice, Bitcoin es una moneda de curso legal en el ciberespacio y empezó en el año 2009. Bitcoin es punto a punto, permissionless, lo que decías tú, sin pedirle permiso a nadie, resistente a la censura y es dinero digital. Entonces, claro, en nuestra vida, digamos, digital, virtual, tenemos ya la capacidad de tener una forma de intercambio de valor. Y claro, esa evolución natural de estas ideas
deviene en lo que es DeFi o finanzas descentralizadas, como lo quieras llamar, que lo que permite es crear herramientas bajo estos mismos preceptos de blockchain, que tiene que ver con sistemas muy seguros, sistemas auditables, sistemas que se pueden replicar. Es decir, si yo soy un programador y a mí a veces me preguntan, David, ¿cuántas criptomonedas hay? Y no tengo ni idea. O sea, si te metes en CoinMarketCap, que lleva como un registro de las principales criptomonedas, aquí dice 11.345 proyectos de criptomonedas. Eso. Entonces, claro, es el paradigma de que hay muchos dineros. Ahora, la DeFi lo que viene es a ponerle la guinda al pastel y decir, ok, vale, hay muchos dineros virtuales, muchos dineros descentralizados. Ahora, ¿cómo creamos una utilidad práctica desde el punto de vista de finanzas a los usuarios? ¿Cómo hacemos protocolos para que la gente pueda prestar su dinero y tener un retorno? ¿Cómo hacemos protocolos para que la gente pueda al mismo tiempo enviar dinero en tiempo real? Que lo vamos a hablar más adelante. Una de las utilidades futuristas de DeFi. Pero desde ese punto de vista filosófico, Nelson, o sea, ¿cómo lo ves tú o sea, cuando nos toca compararlo con las finanzas tradicionales? Sí, y yo creo que es un buen punto también como para empezar, diferenciar, ok, si estos son finanzas descentralizadas, bueno, ¿qué son las finanzas centralizadas, no? Y si finanzas centralizadas es lo que estamos acostumbrados, digamos, hoy en día, hasta hace algunos años, ¿cómo se manejan las finanzas tradicionales? Bueno, con los bancos, con las sociedades de bolsa, con los brokers, que necesitabas, digamos, a este intermediario, a esta entidad, a esta institución a la cual le confías tu dinero, que está, y esta institución está regulada bajo el estado en el cual tú vives, y opera de una forma bastante eh, rígida en el sentido de que sabes cuáles son los límites a los cuales puedes apuntar y al mismo tiempo tienes una regulación que de cierta forma te cuida a ti como usuario, digamos, ¿no? Con estas regulaciones. Ahora, ello implica que tienes que confiar, ¿no? Está este tema de la confianza en la institución a la cual le estás depositando el dinero o la confianza en el Estado que regula a esa institución. Entonces, bueno, tú y yo venimos de Venezuela, tú y yo tenemos esta experiencia de cómo los bancos y cómo el Estado puede, digamos, cambiar las regulaciones y la forma de operar el dinero de forma bastante radical en cuestión de unos pocos años. Y eso quizás nos ha llevado a nosotros y a los latinoamericanos en general, también a la comunidad de argentinos en este ecosistema bastante grande, por un tema, porque tenemos, digamos, esta experiencia casi compartida, ¿no? Que es experimentar la inflación de tu dinero, experimentar la expropiación de tus activos. Y este tipo de cosas ponen a prueba, digamos, al sistema central, al sistema centralizado, por lo menos desde estos casos de fracaso, digámoslo así, ¿no? Obviamente, una persona que vive en los Estados Unidos, que vive en la Unión Europea, en un país mucho más estable, digamos que se siente mucho más segura y confía mucho más en las instituciones en las cuales opera sus finanzas. Y opera sus finanzas quiere decir el banco en el cual depositas el dinero, donde estás o las acciones en las cuales inviertes que te están generando un retorno, o los bonos que compras que te están generando intereses, y todos estos mecanismos que existen para tú poder operar con tu dinero y tener, digamos, la seguridad de que está resguardado y que además, digamos, te da un retorno para tú poder también tener una ganancia sobre ese dinero. Las finanzas descentralizadas prácticamente le dan un vuelco a eso porque te quita al intermediario. Te quita al intermediario que muchas veces, para guardar bien el dinero, se lo guarda en sus cuentas personales. ¿No? Dice, no, tranquilo, no se preocupen, ciudadanos de la República, que ese dinero está bien guardado en mi cuenta en Suiza. Pero, y yo creo que nosotros, claro, tenemos esa sensibilidad con el tema de entender los problemas que pueden ocurrir cuando las decisiones se le dejan a unos pocos. Ahora,
La burocracia es necesaria y la burocracia muchas veces es muchísimo más efectiva que los sistemas descentralizados. Ejemplo, para hacer un cambio en el código de Bitcoin, para hacer una actualización que afecte Ethereum, tiene que pasar incluso hasta años para poner de acuerdo a todos los jugadores que tienen que ver con ese proyecto, esos proyectos descentralizados. Ahora, si tú tienes un ente central, tienes reguladores, tienes la burocracia, es mucho más fácil hacer como evolucionar. Pero paradójicamente, los sistemas centralizados, digamos que con la innovación se lo toman con calma, se lo van tomando con Coca-Cola, y mientras en paralelo, digamos, la innovación va en un Ferrari y los reguladores siempre van caminando. Entonces, en ese gap, en ese espacio que separa la innovación y la evolución tecnológica con la capacidad de los estados de ponerse como entender qué está pasando y regular, allí aparecen las finanzas descentralizadas, que es donde, bueno, ok, perfecto. ¿Cómo hacemos para crear sistemas en donde, basados en Internet, cualquier usuario con una billetera, que sin necesidad, sin tener que pedirle permiso a nadie, tú te puedes abrir una billetera, básicamente te descargas una extensión en tu navegador, te descargas una aplicación en el teléfono celular, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier país, sin restricciones de jurisdicciones, que es una de las grandes preocupaciones también de los estados y sobre todo de los organismos multilaterales en estos meses recientes, de lo grande que se está volviendo este mercado de dragones incontrolables y entonces ahora viene el interés de decir, uy, esto se está como volviendo muy grande, tenemos que meter estos dragones en una jaula. Ahora, buena suerte, porque mira, por ejemplo, hoy en día, mientras grabamos este episodio, el mercado de las criptomonedas alcanza de nuevo 2 trillones de dólares. Vamos a ponerlo en proporción. A nosotros siempre nos gusta aquí en Futurory como poner ejemplos de comparación. ¿Tú sabes cuál es el Producto Interno Bruto de una pequeña isla del Caribe como Barbados? Trata de adivinar. Puedes decir cualquier cosa. Barbados, no sé. No sé. 5 billones de dólares. ¿De verdad? Lo dije, ya va, pero ¿me escuchaste primero o me estás, No, lo dije, o estás googleando? la pegué. Te lo juro que no lo busqué. ¡Wow! Quizás había algo en mi subconsciente que yo había visto esa nota, pero te lo juro que no lo busqué. Y creo que la pegué. Ahí en tu casa para... Mira, te voy a comprar una lotería hoy. O sea, ¿qué es eso? Bueno, puedes comprar una lotería descentralizada en portugués y es una lotería de finanzas descentralizadas donde nadie pierde. Pero de eso podemos hablarlo más adelante. Bueno, 5 billones la pegaste. Entonces, mira, 5 billones versus 2 trillones de dólares. Estamos hablando que la economía que está ocurriendo sobre este Internet, este dinero descentralizado, se está volviendo tan grande. Y una de las preguntas que se hacen los usuarios, y aquí queremos aclarar, es, pero esto es tierra de nadie. Pero esto es el lejano oeste. Y mi respuesta creo que sería no, porque de hecho el cambio de paradigma acá es que todas las finanzas descentralizadas ocurren sobre blockchains y principalmente sobre la blockchain de Ethereum, de la cual sí. Ethereum tenemos un episodio donde hablamos largamente sobre lo que es. Entonces, Ethereum como tal tiene algunas propiedades que la hacen muy resistente, muy segura y a prueba de balas prácticamente. Entonces, todos los protocolos, todas las aplicaciones de finanzas descentralizadas que se crean por encima de Ethereum absorben esas propiedades de estos sistemas que la hacen básicamente... Aquí estamos hablando de dinero manejado por algoritmos y por reglas inmutables que nadie puede cambiar o que son muy difíciles de cambiar. A diferencia de los sistemas centralizados donde un grupo de personas toma unas decisiones, en muchos casos con la mejor voluntad y la mejor intención del mundo, pero como decía Hayek, que lo discutimos en el episodio de Wikipedia, la sabiduría de las masas, cuando tú sumas la capacidad de cada individuo de tasar un producto, por ejemplo, de decir, bueno,
vamos a contribuir con una decisión, es mayor y tiende a ser más eficiente que la decisión tomada por unos pocos individuos. Bueno, sí, y yo creo que vale la pena quizás abordar un poquito más a fondo qué es esto de cómo operamos sin intermediarios, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de que no tenemos una autoridad a la cual le confiamos el dinero o a la cual le confiamos nuestras finanzas, entonces ¿a quién se lo estamos confiando? Hay como una reacción de siempre decir, ok, pero si no se lo estoy dando a un banco, entonces ¿a quién se lo estoy dando? ¿Dónde va ese dinero? O sea, ¿quién es el responsable de que ese dinero, digamos, esté allí, que no se lo robe, que no hayan, digamos, fraudes que se cometan en ese contrato o en esa aplicación donde lo estoy colocando? Y aquí es donde vale la pena, digamos, hacer un pequeño refrescamiento sobre qué es blockchain, ¿no? Entonces, la respuesta corta es que no se lo estamos confiando a nadie, se lo estamos confiando a un algoritmo, ¿ok? Y este algoritmo está descentralizado en computadoras distribuidas alrededor del mundo, están conectadas a través de ese algoritmo, del protocolo, digamos que todas ellas, que todas estas computadoras están operando, que están corriendo al mismo tiempo. Y esto hace que este algoritmo sea a prueba de censura, que no hay un Estado que, por ejemplo, si dice, bueno, viene el presidente del país X y dice, no, mira, voy a ilegalizar estas finanzas descentralizadas en el país. Bueno, pero ¿cómo vas a quitarle a alguien el acceso al Internet? Tienes que quitarle la electricidad. O sea, no hay una forma ya de despegarte a ti de una conexión a este tipo de contratos descentralizados o este tipo de finanzas descentralizadas mientras tengas un acceso a Internet. Siempre va a haber una forma de darle la vuelta, ¿no? Y eso es lo que muchas personas que viven en países autoritarios operan prácticamente día a día, ¿no? Hay varias formas digamos, darle la vuelta a las regulaciones del Estado, que no quieres que accedas a algún tipo de información, que no quieres que accedas a algunas páginas web. Siempre hay una forma de darle la vuelta. Entonces, claro, ya no se puede, ya no se puede cortarle la cabeza a una institución o a un líder o expropiar algo y que eso te quita a ti la autoridad sobre tu dinero, sino que al estar descentralizado en esta red de nodos, que son las computadoras alrededor del mundo, y estar verificado, ¿y qué quiere decir verificado? Que cada vez que haya una operación nueva dentro de esta cadena de bloques, que es la blockchain, siempre se verifica la transacción anterior y siempre se confía en esta cadena de bloques que se está verificando el uno al otro, prácticamente como como en una cadena. Imagínatelo como una cadena que cada vez que se añade un nuevo bloque de transacciones que se realiza en un tiempo determinado, hay al mismo tiempo la verificación de las transacciones del bloque anterior, y entonces se crea esta confianza en el protocolo, ¿no? Entonces ya no estás confiando en una persona, en una institución, sino en un protocolo. Y aquí hay muchos protocolos que al final de cuentas operan diferentes criptomonedas y obviamente hay criptomonedas más seguras que otras. Nosotros también ya tuvimos justamente la discusión de Ethereum contra Bitcoin y vimos las diferencias que hay entre Bitcoin y Ethereum y digamos estos trade-offs, unas por otras que permite que Ethereum tenga muchas más funcionalidades actualmente que las que tiene Bitcoin y por eso este ecosistema de finanzas descentralizadas surge de Ethereum porque prácticamente hay una metáfora que dice que Bitcoin es oro digital, ¿no? En el sentido que es prácticamente imposible de falsificar y tiene todas las propiedades, digamos, de un dinero sólido, seguro, como el oro. Si Bitcoin es como el oro, digamos esta analogía imperfecta digital, Ethereum viene a ser como el petróleo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Ethereum te crea como la plataforma, la base sobre la cual puedes derivar
diferentes aplicaciones que corren luego gracias a esa plataforma inicial que tenía Ethereum. Entonces, como el petróleo que se deriva en los derivados, en la gasolina, en el gas, etcétera, en el asfalto. Entonces, de Ethereum se derivan toda una serie de aplicaciones descentralizadas que corren sobre la red de Ethereum y que permiten, digamos, que se trancen diferentes contratos inteligentes sobre la red de Ethereum que hacen, bueno, prácticamente lo que te permita tu imaginación, ¿no? Y claro, y allí es justamente dentro de esas aplicaciones que corren sobre la red de Ethereum, ojo, Ethereum por decir la blockchain donde ocurren la mayor cantidad de transacciones de finanzas descentralizadas, pero hay otras, incluso hay aplicaciones de finanzas descentralizadas sobre Bitcoin. Pero bueno, esto como un comentario. Está este concepto de exchanges o plataformas de intercambio descentralizadas. Entonces, ¿qué es el principal uso junto a las stablecoins? Probablemente. Entonces, ahora, ¿qué es una plataforma de intercambio descentralizada? Vámonos primero a lo centralizado, que es como la manera atrás de la analogía de entenderlo. Cuando tenemos, digamos que por cualquier razón, quieres comprar bitcoins o quieres comprar Ethereum o quieres comprar otra criptomoneda, por cualquier razón. Hace algunos años, únicamente, la opción de hacerlo era ir a una casa de cambio, que pudiera ser Coinbase, pudiera ser FTX, pudiera ser Binance, por ejemplo. Te registrabas, hacías un registro, pasabas por el proceso de verificación de identidad y luego entonces podías operar. Podías decir, ok, tengo $10 y quiero que me des el equivalente de $10 en Bitcoins o en Ethereum. Aquí tenemos a un ente, que en este caso sería la institución, que funge como, digamos, como jugador en este intercambio para lograr que este intercambio ocurra. ¿Ok? Ahora, la diferencia es que gracias al desarrollo de las blockchains, este mismo concepto de intercambios entre personas ahora ocurre con los preceptos de privacidad, pueden ocurrir bajo los preceptos de las mismas personas organizan estos protocolos. Entonces, hoy en día tenemos exchanges descentralizados que básicamente hay como tres grandes partes. Uno es el protocolo en sí, el programa, el software de este protocolo. Dos, son las personas que proveen liquidez a este protocolo para que haya dinero allí. Y lo importante en este punto es que las reglas de este exchange, a diferencia de los exchanges centralizados, están escritas en smart contracts o en contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Es una serie de pautas, una serie de condiciones que se empaquetan y se suben a la blockchain. Y como venimos diciendo hasta el cansancio, desde el primer episodio de Futurovers, nadie lo puede cambiar una vez está escrito en esa cadena de bloques. Y esos contratos inteligentes contienen las reglas de cómo van a ocurrir estos intercambios. Entonces, lo interesante es que no hay, por ejemplo, una organización que sea capaz de confiscarte los fondos. O no hay una organización que sea capaz de, bueno, en el mejor de los casos, eso lo vamos a hablar más adelante cuando conversemos sobre los riesgos de las finanzas descentralizadas, pero que pueda agarrar ese dinero, digamos, y salir corriendo. Y por otro lado, entonces, están los proveedores de liquidez, que puede ser un poquito complejo la explicación, no vale la pena detenernos aquí, pero son, digamos, los actores que proveen de fondos a estos exchanges descentralizados y en contraposición reciben una compensación, un porcentaje de las ganancias que se generan en estos exchanges descentralizados. Y aquí lo curioso, Nelson, es que entonces podemos tener personas que pasan por procesos de verificación de identidad operando, incluso instituciones, en exchanges descentralizados, pero podemos tener al mismo tiempo también personas anónimas. Entonces, aquí es la capacidad, lo interesante es que ahora tenemos la capacidad de elegir cómo queremos utilizar nuestro dinero. Si lo queremos utilizar, por ejemplo, para preservar nuestra privacidad de forma anónima, o si queremos hacerlo por los canales tradicionales, digamos, e irnos a protocolos donde se nos exigen algún tipo de verificación de identidad.
Sí, eso es uno de los puntos claves, ¿no? Esta forma de operar dentro de la privacidad, sin tener que generar sin tener que revelar, digamos, tu identidad, de dónde vienes, de qué país estás, sino que es sin fronteras, es algo súper abierto, ¿no? Y solo para, digamos, generar curiosidad aquí también, ¿cuáles son? O sea, hay formas nuevas de generar dinero, ¿no? De tener un retorno con este tipo de contratos inteligentes. Y este tipo de contratos inteligentes se pueden agregar, tener varios contratos inteligentes y prácticamente desarrollar una app. Y esta app se le llama app descentralizada o dApps, ¿no? Y hay un par de ejemplos que quizás puedo dar. Obviamente, haciendo el paralelismo con las finanzas centralizadas, tú puedes depositar un dinero y que te den unos intereses en retorno, ¿no? Bueno, eso hasta hace poco, porque ahora en Europa las tasas de interés son negativas. Entonces, si tú tienes el dinero en tu banco, prácticamente te quitan dinero. Entonces, como decirle al banco, banco, por favor, toma este dinero mío, y es mentira que el banco lo va a mantener allí, el banco lo va a prestar, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los bancos. Entonces tú le estás diciendo al banco, banco, por favor, presta mi dinero y si yo lo necesito en algún momento, por favor, me lo devuelves. Bueno, entonces por ese servicio que el banco además, obviamente, obtiene un retorno de prestar tu dinero, ahora además te está diciendo a ti, ¿me quieres prestar dinero? Bueno, te voy a cobrar. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El mundo de las tasas de intereses negativas. Algo súper curioso. Bueno, en el mundo de finanzas descentralizadas está ocurriendo prácticamente, a mí me da risa el apodo DeFi, porque DeFi suena en inglés prácticamente a desafiar, ¿no? Y no sé si, obviamente, esto yo creo que es a propósito, pero hay un desafío al mercado tradicional también en las finanzas descentralizadas, porque ahora hay apps como por ejemplo Compound, no sé si la has usado. Y aquí Sí. tú puedes depositar dinero, y depositar dinero quiere decir depositar criptomonedas, ¿ok? Tener criptomonedas allí prácticamente como en un plazo fijo, por ejemplo, te puedes imaginar. Y tienes un retorno sobre esas criptomonedas por tenerlas allí, digamos, congeladas, eh, y te generan tasas de retorno que son, o sea, increíbles. Y hay algo en el sentido de que no tienen comparación con las finanzas tradicionales. O sea, tú puedes tener allí depositado, además, una criptomoneda denominada en dólares, que eso es algo curioso que quizás podamos tocar. O sea, tienes, por ejemplo, una stablecoin depositada allí y te dan un retorno del 15% o el 10%. Y tú dices, ¿en qué banco del mundo, en los países desarrollados, si tú depositas dólares te dan 10% de retorno? Ninguno. O sea, eso no está pasando hoy en día con las tasas de interés como están. Entonces, tienes estas aplicaciones dentro de DeFi que permiten hacer cosas y generar retornos que no son posibles en el mundo real. Ahora, eso es una de las aplicaciones, ¿no? Prácticamente es como hacer el paralelismo a un plazo fijo. Pero tú mencionabas las piscinas de liquidez en los exchanges descentralizados. Y el exchange prácticamente lo que permite es cambiar una moneda por otra, ¿no? En el mundo tradicional, todo es el mercado de las FX, ¿no? De Ujú. Forex. Prácticamente, ok, que cambio de dólares por euros, la gente hace dinero dependiendo cómo se mueve el precio del dólar contra el euro o el dólar contra el yuan, etcétera, cualquiera de estas monedas. Bueno, lo mismo puedes hacer en cripto. Puedes empezar a jugar, a hacer trading del valor de las diferentes criptomonedas en tiempo real y tratar de hacer dinero en eso. Bueno, para eso tienes que confiar en un exchange, en una entidad que digamos que era el garante, era en quien confiabas para, digamos, asegurar que ese dinero no fuese, no fuese una estafa, ¿no? Que no fuese alguien que quiere robarte. Bueno, ahora no es necesario, te quitas el intermediario y el exchange es un algoritmo, ¿no? Y tienes aplicaciones como Uniswap. ¿Y qué hace Uniswap? Bueno, para que obviamente tú puedas hacer este juego entre el valor de las cripto, las personas, los usuarios, son quienes voluntariamente deciden aportar liquidez a esa piscina de liquidez. Entonces, por ejemplo, yo pongo allí la criptomoneda X, yo pongo Ethereum, Ether. Eh, y eso, aportar esa liquidez al exchange, al algoritmo que opera para que las personas después puedan comprar y vender la moneda según el valor,
Ok, ese dinero prácticamente yo lo pongo allí y voy a obtener un retorno, el algoritmo me va a dar un retorno por solo tener el dinero allí, dejarlo allí para que otras personas lo puedan usar como la liquidez para que el algoritmo lo pueda utilizar como la liquidez que necesita para que las personas luego, los usuarios de ese exchange, puedan cambiar de una moneda a otra según el precio que determina el exchange y que además está influenciado por la cantidad de liquidez que cada una de esas criptomonedas tiene por las personas que han aportado. Entonces, estos son dos ejemplos de cosas que son prácticamente imposibles en las finanzas tradicionales. Son aplicaciones nuevas y además te permiten generar retornos que no los puedes ver en las finanzas tradicionales. No tiene un paralelismo por el contexto macroeconómico por el que estamos pasando, digámoslo así, ¿no? Y una de las cosas muy curiosas, David, no sé si lo quieras tocar, quizás solo por encimita, es el tema de las stablecoins. Porque hay personas que cuando se introducen en el mundo cripto, uno de los primeros miedos que tienen, no, pero eso es demasiado volátil, ¿no? Claro, eso para un trader más bien es un plus, pero por una persona que no conoce bien a este tipo de trades, podría asustarse. Pero una stablecoin, David, entonces es una criptomoneda que sigue el valor de una moneda estable, entre comillas, como el dólar, ¿no? Entonces, no necesitas o no tienes que exponerte a la volatilidad de la criptomoneda, sino que tienes una criptomoneda diferente, se puede llamar, qué sé yo, DAI, se puede llamar Tether, se puede llamar USDC, la que tú quieras. Además hay diferentes protocolos de diferentes criptomonedas que te permiten resguardar el valor en el ecosistema cripto como si fuese un dólar, ¿no? Entonces hay personas que le da miedo comprar Bitcoin, pero quizás un perfil más conservador puede operar con stablecoins, con este tipo de monedas estables, y empezar a hacer préstamos dentro del ecosistema DeFi utilizando a estas stablecoins, en vez de utilizar Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O puedes jugar, puedes pedir prestado stablecoins depositando Bitcoin. O sea, puedes hacer muchas cosas, la verdad, ¿no? Claro, y entonces al final las stablecoins vienen siendo una pieza, una criptomoneda que sigue el valor de otro activo, principalmente el dólar. Las principales, o sea, la mayoría de stablecoins siguen el valor del dólar. La explicación que debemos dar aquí es cómo lo logran, ¿no? No siendo un dólar, pero teniendo el mismo valor de un dólar. ¿Cómo logran tener este mismo valor? Bueno, hay básicamente, como yo diría, 2, 3 tipos de stablecoins. La primera son esas stablecoins que son de alguna manera como un poco más centralizadas, que son compañías que tienen, o fundaciones que tienen depósitos de dólares o de otros instrumentos financieros que fungen como garantía en instituciones tradicionales, bancos, bajo auditoría, en el mejor de los casos. No hablemos de Tether. Entonces tienes unos fondos, digamos, tienes 100 billones de dólares. Creo que es más o menos la cantidad de stablecoin, al menos hace un mes que había, depositados en un banco, en diferentes instrumentos financieros. Entonces haces el minting, lo que llaman el minting, emites dentro de esta criptomoneda la misma cantidad en el ciberespacio de las blockchains. Entonces, básicamente, si tienes la capacidad de hacer intercambios, es decir, ok, tengo 100 USDT, que es una de las stablecoins, o USDC, que es una criptomoneda que tiene el mismo valor de un dólar. Entonces, tienes la facilidad de luego convertir esos USDC, tienes los mecanismos, mejor dicho, por dólares americanos normales y corrientes y transferirlos a una cuenta bancaria, por ejemplo. Luego tienes las stablecoins algorítmicas o las que mantienen ese valor pegado al dólar a través de algoritmos. un poquito redundante, pero lo hacen a través de
sin necesidad de tener colaterales o garantías o reserva de fondos, como ocurre con DAI, que creo que fue la primera stablecoin. Es muy, muy interesante como, de hecho, voy a invitar a la gente que quiera profundizar en este tema a investigar sobre la historia de DAI. DAI es una criptomoneda que básicamente al mismo tiempo también es un protocolo de préstamos, la fundación por detrás Maker, y DAI mantiene el valor 1 con el dólar utilizando otras criptomonedas como respaldo, sobrecolateralizadas. Entonces, ¿qué significa? Sabemos que Ethereum, Bitcoin, las principales criptomonedas son volátiles en el corto y en el mediano plazo, y tienen caídas drásticas. Entonces, oye, ¿cómo de repente yo puedo poner de garantía un Bitcoin cuando de repente hoy me vale X y mañana me vale 80% menos por un tiempo, ¿no? Corto. Entonces, ellos lo que hacen es sobrecolateralizar ciertos fondos en assets digitales y bajo un esquema de incentivos con esta plataforma de préstamos mantienen ese valor 1 a 1, lo cual es genial, es súper creativo. Pero, Nelson, me gustaría como dar un paso quizá un poquito atrás y explicar el por qué en DeFi conseguimos porcentajes de ganancia y retornos absurdos, pero para bien, digo, muy altos, ¿no? Y primero, hacer un inciso que nosotros aquí no damos ningún tipo de recomendación financiera, simplemente porque no tenemos para pagarle a un abogado en caso de algún problema. Así que si quieres, si quieres invertir en criptomonedas, bueno, búscate un asesor o bueno, investiga y lee, que es lo que te recomendaríamos en este caso. Lo segundo, luego de este disclaimer, es que a diferencia de las finanzas tradicionales, donde hacer una fintech es muy complicado porque tienes que tener mucho capital, necesitas equipos, necesitas cumplir con regulaciones, es un proceso muy largo. En DeFi, cualquiera copia y pega un proyecto, lo itera, lo mejora y lo lanza. Entonces la innovación y la competencia es mayor, por lo tanto, y tienes menos personas en el medio. No tienes a nadie en el medio, básicamente. O sea, obviamente estos protocolos quitan un porcentaje. Entonces, eso de que no hay intermediario es cierto. Ahora, que no hay intermediario desde el punto de vista de comisiones no es tan cierto, porque los protocolos para ser autosostenibles quitan un porcentaje de las transacciones que ocurren allí. Entonces, bueno, yo diría que por allí viene como una de las explicaciones de por qué se consiguen estas oportunidades de inversión súper atractivas. Y lo segundo es porque es una nueva tecnología. O sea, DeFi va de la mano de cosas como el multiverso, que hablamos en uno de los episodios pasados. DeFi está desafiando el monopolio de los estados sobre el dinero y está como intentando hacer una desconexión de la capacidad de emitir dineros y controlar los dineros. Y por otro lado, DeFi está basada sobre activos que son escasos. Bitcoin es escaso, por lo tanto se revaloriza en el tiempo. Ethereum va camino a ser escaso también por una actualización que hubo recientemente en su protocolo. Entonces, a diferencia de las monedas fiduciarias, que donde el Estado se controla la capacidad de emitir a su propia discreción, haciendo que el poder de compra de las personas en el tiempo bajen. Uno busca en Google o sea, el equivalente de $100 hace 100 años a hoy en día, y realmente es como ahí tú puedes ver cómo las monedas fiduciarias tienen tiempos finitos de existencia. Entonces, sí, no sé, Nelson, ¿qué más pudiéramos agregar de DeFi? Creo que hemos abarcado bastante. Yo creo que hemos abarcado prácticamente los beneficios, pero aquí como una de las cosas que siempre nos gusta en Futuro es ser lo más balanceado posible. Y creo que podríamos entrar al tema de los riesgos de este tipo de inversiones, de este tipo de operaciones. Y yo creo que de cierta forma es intuitivo. Cualquier inversionista que empieza a ver que hay ciertas inversiones que te están dando un retorno, un beneficio bastante considerable, dice, ok, ¿cuál es el riesgo, no? O sea, porque suelen estar correlacionados este par de beneficio o retorno con el riesgo de la inversión.
Y hay diferentes, digamos, avenidas que podríamos abrir de los riesgos que operan. Obviamente, quizás no nos dé tiempo de abarcarlos todos hoy, pero sí podríamos mencionarlos, ¿no? El primer riesgo quizás es el más evidente para las personas, sobre todo que no son técnicas, que no son desarrolladores, que no tienen un background en software o en energía, en ingeniería en computación, es, ok, si todo esto está operando sobre algoritmos que impide a un grupo de desarrolladores que hagan una estafa, ¿no? Que hagan un contrato inteligente que al final de cuentas sea una forma de robarle dinero a la gente sin que la gente se dé cuenta. Esto, además, en el 2017 hubo una burbuja de contratos inteligentes, de ICOs, bueno, todo lo que cuando estaba empezando, cuando hubo esta explosión de criptomonedas en el año 2017, hubo también una explosión de estafas. Y esto es algo que el ecosistema de criptos está empezando a depurar, ¿no? Todavía no logra depurarlo de forma completa, pero obviamente ahora hay mucho más control, teniendo en cuenta que estamos hablando de programas de código abierto, ¿no? Donde los desarrolladores pueden auditar o pueden intentar, digamos, eh, verificar que ese código no es una estafa, no es un scam, como lo llaman también. Y claro, para una persona que no es tan experta en la parte técnica, obviamente lo que podría intentar es ver cuántos años tiene el protocolo operando, cuánta liquidez tiene el protocolo, o sea, obviamente todos estos indicadores que te dicen qué tan seguro es porque otras personas confían en él. Hay una especie de prueba de confiar en que tantas personas han usado este protocolo por tanto tiempo, entonces podría ser más seguro. Bueno, eso es un indicador, pero obviamente digamos lo más sano sería por lo menos también entender todo el proceso de verificación por la cual ha pasado el protocolo desde el punto de vista del código, ¿no? Pero sí, entonces sí hay este miedo a las estafas, pero también hay un miedo, por ejemplo, a que se cometa un error, ¿no? Sin querer, o sea, no es algo malicioso, sino que el contrato inteligente, por algún motivo que no se descubrió a tiempo, tenía un bug, tenía un error en el código que podría explotarse por un atacante, por un hacker. Entonces, acá han habido noticias en los medios de comunicación cada vez que ocurren este tipo de hacks, este tipo de ciberataques. Y el más reciente, David, creo que fue contra Polynetwork, que lo conversábamos anteriormente. Y aquí estamos hablando del hack más caro de la historia de las criptomonedas hasta el momento. Estábamos hablando de $600 millones que se robaron de esta red de Polynetwork. O sea, Casi nada. y obviamente, esto no es un solo inversionista, sino es un contrato sobre el cual mucha gente había invertido y viene un hacker de cualquier parte del mundo que quiere hacer dinero fácil y se roba todo este dinero. Ahora, por algún motivo, el hacker devolvió el dinero, pero en este caso en particular, digamos que le tuvo miedo ahí, se le voló el guarapo, como decimos nosotros. Sí. Eh, pero esto no suele pasar. Han habido ciberataques donde el dinero se pierde y aquí estamos hablando no es tierra de nadie, como lo comentas, David, pero no tenemos las regulaciones que hay en el mundo tradicional donde se puede, digamos, tu dinero está protegido contra estas cosas. Si el dinero se va, si las llaves privadas de tu dinero no las tiene, y si alguien drena ese fondo, esa piscina de liquidez, bueno, chao, el dinero se fue. O sea, no hay forma de recuperarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de este ecosistema donde cada persona es responsable y no hay una autoridad que te dé la garantía de que ese dinero no se lo van a robar. Tienes que confiar en los desarrolladores y en el código. Claro, y en el caso de Polynetwork, el hack reciente, yo creo que en parte tiene que ver con también la evolución de los sistemas de análisis de las transacciones sobre las redes de blockchain. Bitcoin es una red pseudo anónima, es decir, tú no tienes que registrarte ni pedirle permiso a nadie para crearte una billetera, sin embargo, tienes una billetera fija. Y Bitcoin tú lo puedes utilizar como orientado a la privacidad, utilizando herramientas que te permiten ser prácticamente invisibles, pero la gran mayoría de los usuarios utilizan Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, a través de plataformas centralizadas.
Entonces, básicamente es una hoja en blanco donde puedes ver el historial de todos los fondos que han entrado y salido de tus billeteras, en la mayoría, en muchos casos. Y también hay muchas herramientas hoy en día de análisis forenses de transacciones de criptomonedas, donde son empresas que ofrecen este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial, bancos de datos donde, por ejemplo, taguean direcciones asociadas a actividades ilícitas, etcétera. Entonces, bueno, si tú tienes una billetera y como todo ese historial de los fondos, el movimiento de los fondos públicos en la blockchain, se puede trazar y se pueden hacer perfiles de riesgo. Entonces, yo creo que este atacante probablemente, dado el avance que hay en estas tecnologías, habrá dicho, mira, sacar 600 millones de dólares o lavar 600 millones de dólares va a ser prácticamente imposible. Y por eso quizás lo devolvió. O sencillamente era un white hacker, era un hacker con buenas intenciones y quería era demostrar como que había un problema y que él lo podía explotar y luego devolver. No lo sé, no, quién sabe. Pero bueno, sí, bueno, hay gente así. Buena gente. El caso es que al final la protección de los inversores es uno de los temas que más preocupa a los reguladores, porque esa es la labor de los reguladores de materia financiera. ¿Cómo protegemos a los inversionistas? Entonces, en Estados Unidos recientemente se discutió una ley llamada la Infrastructure Bill, donde, entre otras cosas, cubren de alguna manera cómo se denominan a los actores que participan en finanzas descentralizadas. Y para no entrar tanto en materia, pues tampoco manejo los detalles con precisión, afectaría, en caso de que esto prospere y no se apele ni nada por el estilo, la manera en que se entiende la transmisión de dinero. Y aquí es un punto súper importante porque básicamente lo que pareciera que hacia donde apunta en este caso los Estados Unidos es llevar los conceptos de las finanzas tradicionales, de regulación de finanzas tradicionales, al mundo de las finanzas descentralizadas. Y eso es imposible. Así de sencillo. Porque tú no puedes considerar, por ejemplo, un agente de transmisión de dinero a una persona que opera en un exchange descentralizado como usuario. Pero si utilizas esa misma lógica de pensamiento, si lo eres, entonces tú tienes ahora que cumplir con un montón de regulaciones que hacen inútiles prácticamente a la finanza descentralizada en caso de prosperar. Y en caso de que tú quieras hacer un cash out de tu dinero, dices, ok, ya hice mi inversión, me lo quiero transferir a mi cuenta de banco, mundo tradicional. Ok, pajarito, ¿cumpliste con las normas? No. Ok, pajarito, vamos a la jaula. Entonces, claro, porque uno dice, sí, sin pedirle permiso a nadie, libre, lo que tú quieras, rebeldía, a mí me encanta ese espíritu, pero la realidad es que todo eso es dentro del universo del ciberespacio y de las blockchains. Al tú querer salir o entrar al mundo tradicional, te tienes que enfrentar entonces con las normas del mundo real. Y hay varios protocolos y varios proyectos, como sabes, que están tratando de solucionar eso. Sí, y obviamente, entonces aquí estamos viendo la otra cara de la criptomoneda, como me gusta decirlo, ¿no? Porque si bien tienes estos retornos fascinantes, tienes todas estas nuevas aplicaciones, tienes una serie de riesgos que en parte yo creo que lo que están apuntando los Estados Unidos en este caso, si lo vemos de la forma más benevolente posible, ingenua, es obviamente proteger a los consumidores para que no hayan estafas, evitar también lavado de dinero, porque todo este ecosistema, digamos, de privacidad también puede ser un caldo de cultivo para que ocurran cosas, digamos, menos Oscura, bonitas. cosas oscuras. Sí, sí, entiende. Entonces puede haber lavado de dinero, puede haber cuestiones ilegales, vamos a ponerlo así, ¿no? Un poco criminales. Entonces, claro, entonces permea dentro también de ese ecosistema. Y, digamos, un país como los Estados Unidos obviamente quiere evitar ese tipo de cosas que ocurran, entonces quiere regularlo para que se pueda controlar de la forma más coherente posible dentro de las limitaciones que obviamente les va a tener con las cuales se están enfrentando, porque esta es una nueva tecnología, no se puede regular de la forma como se regulan las finanzas tradicionales. Entonces, obviamente, también hay un tema, quizás si nos ponemos un poco más malevolentes y menos ingenuos, de que los Estados Unidos quieren frenar un poco el avance de las criptomonedas porque podría ser una especie
de competencia contra el sistema del dólar como moneda de reserva internacional. Entonces, esto es sujeto a debate, obviamente, quizás podemos estar demasiado... sería un escenario muy favorecedor para el ecosistema de criptomonedas, si lo ponemos así, porque te estás enfrentando contra un Goliath, contra los estados y sus monedas. Pero bueno, esto sería, digamos, una de las armas que obviamente en el caso de que las criptomonedas empiecen a crecer de forma descontrolada para los estados y que empiece a amenazar, digamos, la estabilidad de las monedas fiat, entonces podrían haber este tipo de regulaciones en las cuales se limite el acceso. Obviamente no se va a impedir totalmente el acceso a estas criptomonedas porque, como comenté anteriormente, con tener una conexión a Internet siempre va a haber una forma de hacer un bypass, de hacer una especie de bordear estas regulaciones. Pero al menos al poner trabas, genera estos incentivos que van en contra de la utilización masiva de las criptomonedas que podrían afectar obviamente su valor y por lo tanto hacer que el mercado colapse, por lo menos en parte. Entonces, digamos, esto podría ser una de las primeras movidas que vemos de los Estados Unidos, algunos de los primeros attempts, algunos de los primeros borradores de regulaciones sobre las cuales podrían estar luego jugando cuáles serían los avances para regular todo el ecosistema de criptomonedas, incluyendo las finanzas descentralizadas, con los pros que puede tener, de tratar de frenar actividades criminales, pero también con los contras para la libertad de las finanzas a futuro, ¿no? Sí, y no solamente esto está ocurriendo en Estados Unidos. Por ejemplo, en España recientemente hubo como una actualización en la legislación donde obliga o sugiere, no estoy muy seguro cuál es la posición de la ley en este respecto, de declarar, no pagar impuestos, pero sí declarar la tenencia de criptomonedas, luego de cierta cantidad. Y luego hay, por ejemplo, organizaciones internacionales como la FACT, que regulan mucho de los aspectos que luego se convierten en ley en los países, sobre todo de primer mundo, que ya están empezando a meterle la lupa a DeFi. Y luego vemos cómo China de alguna manera hizo un bloqueo total recientemente de las criptomonedas. O sea, básicamente China dijo, mira, nosotros no queremos nada que ver con esta gente, mineros fuera de aquí, gente que transa con criptomonedas, se le bloquean las cuentas bancarias. Entonces hay como un movimiento súper fuerte, pero recientemente pasó algo, Nelson, que me llamó la atención. Con esta ley de Infrastructure Bill que se estaba discutiendo y el mercado estaba aquí como un poquito como no sabemos qué va a pasar, justo en medio del debate y de noticias negativas hubo un alza considerable nuevamente de las criptomonedas. Y esto yo creo que tiene que ver con el sentimiento del mismo mercado de que sí, a pesar de las regulaciones, quizás esa idea de que estas tecnologías son bastante resilientes y que a veces es muy difícil confiscar algo que todo el mundo quiere tener. O sea, buena suerte confiscando, por ejemplo, no sé, como en algún momento se hizo la tenencia del oro, del alcohol. O el alcohol. O el alcohol, bueno, en Suecia es así, en Suecia el Estado tiene el monopolio sobre la venta del alcohol. Creo que sí lograron bajar los índices de alcoholismo, etcétera, pero buena suerte, por ejemplo, confiscando Bitcoin, porque Bitcoin, de nuevo, Bitcoin puede ser lo más transparente, incluso más transparente que el dinero, lo cual invitamos a los usuarios que estudien un poco el tema de la privacidad sobre Bitcoin, porque si se utiliza de forma incorrecta, pueden investigar. Y puede ser también lo más privado del mundo. Entonces, todo depende cómo lo utilizamos, ¿no? Nelson, yo quizás como para ir ya redondeando y llegando al final del episodio, ¿qué te parece si como hablamos de algunas ideas, cosas que se pueden hacer hoy en día relacionadas a finanzas descentralizadas y todos nos podemos poner futuristas como siempre hacemos al final de los episodios y hacer como una especie de Lego entre episodios anteriores? Entonces, por ejemplo, arrancaría con este concepto que lo veíamos antes de comenzar el episodio, llamado Xavier, que es una empresa de finanzas descentralizadas. Me gusta mucho la idea por detrás. ¿Qué es lo que hace Xavier?
Zapier es una app de finanzas descentralizadas donde se permite hacer streaming de dinero. O sea, mandar dinero en tiempo real de forma constante. ¿Cuáles son las utilidades de Zapier? Bueno, supongamos que yo soy un empleador y tengo un empleado al cual le pago por tiempo de trabajo. Yo creo un contrato inteligente, meto allí unos fondos y este empleado va a recibir en tiempo real, cada segundo, un streaming de dinero. Entonces, él no tiene que esperar al día 15, ni al día 30, ni al día 25 para recibir su salario, sino que de alguna manera se le está dando la oportunidad de recibir la compensación en tiempo real. Entonces, yo creo que parte de las cosas que permiten DeFi es democratizar el acceso al dinero, es flexibilizar el dinero, y eso tiene beneficios no solamente para las personas que no tienen una cuenta bancaria, pero que sí tienen un teléfono celular. O sea, estamos hablando de casi 2 billones de personas sin una cuenta bancaria, que podemos insertar en la modernidad y que podemos ayudar a superarse. Entonces, Zapier es un ejemplo, pero ¿cómo tú ves, Nelson, que pudiéramos pensar en el DeFi, por ejemplo, con el metaverso? ¿Crees que tiene algún sentido? ¿Crees que, no sé, cuál va a ser el lugar de DeFi en el futuro? Y aquí podemos imaginarnos. Sí, aquí podemos empezar a dar opiniones o visiones futuristas. A mí el streaming de dinero es algo que también me llama mucho la atención. Obviamente para los streamers es uno de los, digamos, de los mercados que podría ser súper útil. Un streamer en Twitch o en YouTube. Hoy en día hay estos dos modelos, ¿no? El primer modelo de YouTube, que es utilizarlo gratis y, bueno, te bombardean a publicidad. Y el otro modelo, el modelo de suscripción que pagas voluntariamente, no sé, una mensualidad o algo al año. Pero claro, capaz pagas una suscripción de un año y luego ves al streamer 2 días y después te aburres y ok. Entonces, el streaming de dinero podrías hacer que le pagues segundo a segundo por el video que estás viendo en ese momento. Entonces, eso para mí es revolucionario, ¿no? Eso para mí es revolucionario porque estás por cada segundo de stream que estás viendo, le estás pagando al streamer por ese servicio, ¿no? Wow. Por ese. Entonces, claro, eso podría cambiar, digamos, el ecosistema de streaming, de influencers. Podría abrir muchas puertas, además, a esta economía para que deje de depender digamos, del concepto de publicidad y de suscripción, digamos, fija, sino que haya también esto algo que es mucho más dinámico, mucho más fluido. Eso es un caso. Otra cosa que me parece súper interesante es como tú lo planteas, esta confluencia de tecnologías, ¿no? Como el metaverso, finanzas descentralizadas, inteligencia artificial, todo esto puede como mezclarse y empezar a imaginarnos cosas a futuro. Hace poco, por lo menos, también vi estos proyectos de NFTs, ¿no? Que también lo hemos conversado en el pasado, de arte digital. Y obviamente el arte digital podría ser una de las cosas que florezca también dentro del metaverso. Ahora tenemos todo el ecosistema de artistas que podrían aportar a estos desarrollos artísticos, pero también podemos empezar a imaginarnos inteligencias artificiales que sean artistas. Y dentro de estas inteligencias artificiales que son artistas, pueden empezar a generar NFTs con arte digital y empezar luego a entrenarse a sí mismas según los gustos de las personas que las compran. Y podemos aquí empezar obviamente, a expandir todo el tema del diseño en el metaverso, no nada más de arte, como podrían hacer una especie de imágenes o de videos, sino podemos hablar también de espacios en 3 dimensiones y podemos hablar de cómo luego se valora este tipo de servicios que podrían operar dentro de finanzas descentralizadas, ¿no? Con el blockchain en algunas de ellas. Puede que no todas, pero algunas de ellas. Y eso, bueno, podría abrir también el mercado para desarrollos futuros que no me puedo ni imaginar ahorita con realidad virtual, etcétera, ¿no? Sí, bueno, acabo de recibir justo aquí en el software de grabación un mensaje como de error, así que para evitar que la grabación quede perdida, Nelson, igual ya tenemos 1 hora de programa, quizás podemos ir cerrando. Estaría como un poquito, sería un poquito triste tener que volver a grabar el episodio, pero bueno, luego de compartir estas intimidades de la grabación con nuestros oyentes, yo diría que esto da para seguirlo hablando, Nelson, no sé qué te parece, y capaz pudiéramos enfocar como episodios más adelante desde el punto de vista práctico. Podemos hablar de herramientas, pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es
lo que nuestros oyentes quieren escuchar. Así que, bueno, tenemos las redes sociales para eso, para comunicarse con nosotros, para interactuar, para darnos ideas y bueno, de mi lado, Nelson, creo que estuvo súper interesante el episodio, futurista, pero al mismo tiempo como tratamos como de explicar con analogías lo que son las finanzas descentralizadas y ojalá lo hayamos logrado. Sí, bueno, entonces con eso concluimos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.